Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues nuestra enmienda no tiene mayor voluntad que la de poner, creo que plasmar la voluntad que hemos creído interpretar que tiene esta proposición no de ley, a nuestro juicio, de una forma más, entiéndame bien, más exacta y acorde con lo que la ley y las funciones de la comisión bilateral establecen, porque yo creo que hay una cierta confusión en cuanto a la manera en la que se puede lograr el objetivo que plantea Ciudadanos en su iniciativa, que el objetivo lo compartimos totalmente, pero creemos que no debemos confundir. O sea, la comisión bilateral está para lo que está. Y está para las relaciones Aragón-Estado, y entonces para cuestiones muy concretas que son de gran interés para Aragón. Yo no digo que no sea el acceso al puerto de Sagunto, pero no es estrictamente de Aragón. Y, de hecho, mete usted ahí el convenio con la Autoridad Portuaria de Valencia. Y digo yo, en la comisión bilateral Aragón-Estado, ¿cómo metemos ahí que se firme el convenio con la Autoridad Portuaria de Valencia? Yo creo que no es el foro adecuado. Sí es el foro adecuado en cuanto que me parece bien que en ese foro se hable, que no es la primera vez. No vamos aquí a descubrir algo nuevo. O sea, pero que se hable, y por eso decimos que en cuanto sea posible, que se urja la celebración de esa comisión bilateral y que se aborde este tema, que se hable de la importancia de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, y que se hable de la totalidad, y se puede hablar también de la repercusión que tienen los accesos para Aragón, pero lo que, en todo caso, el acuerdo al que se tendría que llegar en el seno de la comisión bilateral es estrictamente en cuanto a la totalidad de la línea Sagunto, Teruel, Zaragoza, Zaragoza, Teruel, Sagunto, da igual, línea de la que yo he sido usuaria durante una temporada y doy fe que, y te puedes encontrar incluso a título anecdótico. He compartido el viaje con viajeros que llevaban en una caja pollos, que es como volver al pasado, y pues es un viaje cuanto menos curioso, pero eso sí, te permite trabajar mucho, Yo no sé si igual llegas a tiempo, depende de cuándo salgas, pero trabajas mucho en el tren. La cobertura es regular, y con el iPad tampoco funciona muy bien porque no aciertas muy bien a dónde quieres pinchar, pero por lo demás puedes trabajar. Indudablemente, esto lo digo a título anecdótico y con un cierto humor. Efectivamente, yo creo que hay que apostar por esa línea y que tiene que haber una voluntad política de que se impulse definitivamente. Pero yo no puedo sino decirle, señor Domínguez, a mí me alegra el discurso que está teniendo hoy. No he sido capaz de encontrar la intervención, pero lo encontraré, la intervención en la que usted rechazó la bilateralidad y dijo que la solución pasaba por la multilateralidad. Veo que usted se ha ido reconvirtiendo, y poco a poco yo me alegro, porque yo creo que cuanto más ustedes conozcan la realidad aragonesa, no me refiero al Aragón de estar en la tierra, o de los caminos, si me permite con cariño, sino a la política aragonesa, pues más aragonesistas se volverán. Si yo confío totalmente en que eso será así. Entonces ya veo que van abriendo esa espita pensando, es la bilateralidad la única solución de Aragón, no es la multilateralidad. Entonces, eso está muy bien. Eso está muy bien. Y yo creo que se la puede mandar dedicada al señor Rivera, esta iniciativa, porque para que vaya sensibilizándose con la realidad de la comunidad autónoma de Aragón, que es que pasa por la bilateralidad, y si no, es imposible que se solucionen estas cuestiones, porque, como usted bien sabe y sabe en su foro interno, como somos pocos, pues pintamos poco. Entonces hay que buscar otras vías. Con lo cual, de verdad, se lo digo con cariño y con sentido del humor, entiéndame bien, porque yo me alegro de la evolución que veo que están sufriendo. Además, me alegro que en su intervención aproveche para recordar que Teruel fue la última capital de provincia a la que llegó el tren, y muchas más cosas que podríamos decir. Todo eso tiene mucho que ver, es la explicación, entre otras cosas, de por qué pedimos la deuda histórica que ustedes no apoyan, que son los únicos que no apoyan. Entonces, está muy bien que en su discurso vaya incorporando, porque veo que conoce esa historia, y por tanto, efectivamente, pues yo creo que al final, en este proceso de reconversión, contaremos con ustedes también para defender la deuda histórica, lo cual, de verdad, nos alegra enormemente. Si es que no queremos que se queden solos, queremos que vengan con nosotros, queremos que apoyemos todos esta cuestión, porque es una reivindicación no avariciosa ni en búsqueda de privilegios, sino justa, y simplemente de dar respuesta a una injusticia que hemos sufrido durante muchos años. Por tanto, entiéndame en
con esta voluntad la enmienda, que yo creo que el objetivo que logramos es el mismo a nuestro juicio desde nuestro punto de vista, y si tiene a bien aceptarla, pues apoyaremos.